Bueno. Chao, gracias. Nos vemos. Queridos todos, hoy es un día muy feliz porque hoy empezamos con estos podcasts en bicicleta. Y no solo en bicicleta, tenemos otros que también estamos empezando a producir con mucho cariño. Y un proyecto que por ahí en el 2014 con mi papá empezamos era compartir nuestras perspectivas. En ese entonces pues yo entrevistaba a mi papá y hablábamos de todas las cosas de su época. Y realmente era un espacio muy bonito donde también pues se presentaba una forma distinta de ver la música. Entonces digamos que eso pues es algo que en este momento queremos retomar y junto a mi familia, mi hermana, mi mamá, mi esposa, mi cuñado, pues vamos a volver a presentar. Entonces estamos muy felices porque hoy es 27 de septiembre, mejor dicho, hoy no es 27, hoy es otro día, un día anterior a eso, para tener tiempo de editar, etcétera. Pero hoy 27 de septiembre, que es el día que lo están viendo ustedes, inician estos podcasts en bicicleta, inicialmente compartiendo nuestras percepciones, y hoy empezamos hablando de mi papá, el extraordinario maestro, mi amigo, esposo, padre, y bueno, una persona que realmente me dejó un legado impresionante, nos dejó a todos un legado impresionante, que a veces es una palabra cliché, ¿no? Pero no, en este caso es increíble. Yo escucho su música a diario. Aquí justo voy escuchando la orquesta colombiana. Y cada vez que la escucho, entiendo aún más lo que él quería hacer con su música. Su forma de pensar. Entonces hoy, más que ponerme a hablar de una forma biográfica o cronológica, quiero desde lo más natural contarles mi deducción a partir de ese sonido majestuoso, esa forma única que él tenía de percibir y de interpretar la música, y que lo llevó, para mi concepto, a poder llegar a esas conclusiones y a esa forma única sonora tan linda como la que él tenía. Claramente tendremos unas exploraciones, algunos eventos de su vida que vamos a compartir, que les voy a compartir con mucho cariño en el podcast Mi extraordinario padre, Francisco Cristancho Hernández, quien hace unos pocos meses nos dejó de acompañar en este plan. Así que bueno, bienvenidos, conéctense, síganos en las redes y no se les olvide, si están viendo el video, seguirnos, comentar, poner sus dudas, sus inquietudes, que vale la pena que podamos nutrir estos contenidos a partir de los pensamientos diversos y el respeto a cada una de las ideas y las formas. Mi papá nació en Bogotá, aquí en Bogotá. Muy joven se va a Brasil junto con su familia, con mi abuelita, con mi tío, los 4. Incluso me acuerdo que mi papá contaba que les hicieron una despedida en el aeropuerto. Era el aeropuerto Techo. ¿Techo o de Techo? Bueno, me imagino que de Techo no se llamará así. Y eso fue con despedida y todo, como si se fuera, pues. Y le dieron a mi abuelo le dieron un pasaporte oficial. Con ese pasaporte se fueron. Él quería hacerse una gira por toda América. Arrancó en Venezuela y por todas las islas empezó a bajar hasta Brasil, y de ahí quería seguir hasta Argentina, después Bolivia y subir. Pero se quedó en Brasil, allá se quedaron. Y allá mi papá empieza la música. Era aficionado a nadar, le encantaba, siempre nos decía que fue además un gran nadador chiquito, aunque él duró allá hasta los 10, 11 años más o menos.
Entonces era un niño, pero le encantaba el mar, siempre estuvieron en ciudades costeras. Mi abuelo trabajaba en las bandas, director de bandas. Trabajó con Musa Pere, porque su hermano Irundi, algo así, se pelearon. Entonces mi abuelo lo reemplazó. Mi abuelo era un gran guitarrista. Y mi papá ahí pegado. Hasta donde podían. Digamos que en esa sociedad no era tan como hoy habitual ver cierta cercanía y cierto trato. Ellos se huspeaban, por ejemplo. Y bueno, mi papá empieza con la música viendo a su papá, viendo semejante maestro, una persona genial. Francisco Cristancho Camargo, mi abuelo, fue un tipo genial, guitarrista tremendo. Si ustedes búsquense ahí los Indios Tabayara, Musa Pere y Cristancho fue un momento el dúo, pero era Musa Pere e Irundi, creo que era el nombre. Unos virtuosos de la guitarra de mi abuelo participó en este dúo, en esa pelea. Además era un trombonista tremendo. Y mi papá creció escuchando eso, viendo eso, sintiendo eso. Eso obviamente lo llevaba como a una, ¿cómo se llama? A una visión y a una mirada de la música desde muy chiquito, muy libre, muy llena de aspectos completamente distintos a lo que un niño pequeño. Sí. Van a Caracas, allá están un tiempo también, ya regresándose a Colombia. Cuando ya llegan a Colombia, pues el colegio, empieza su época de colegio, empieza con el piano. Termina su colegio, no le gustaba mucho, estudió en el colegio americano, pero terminó en el Pedagógico Nacional. Papá, en esa época él ya hacía música, ya trabajaba como músico, era trompetista. La trompeta la empezó a estudiar porque mi abuelo se le enfermó un músico y él compró una trompeta para reemplazarlo en una cuestión que había larga. Y ahí quedó, y entonces mi papá le cogió gusto y empezó a estudiarla. Y recuerdo que también de las cosas que lo forjaron a él como esa pasión y respeto por la música fue un error que cometió, que él mencionaba con total agradecimiento, y fue que él entró a la banda de la policía, orquesta de la policía. Pero él conocía las orquestas de mi abuelo, que los integrantes eran Alex Tovar, era Gabriel Uribe, o sea, eran los monstruos de la época. Y él en una orquesta que nada que ver, pero él tampoco tocaba, pues, y lo recibieron. Caso fue que él fue a los ensayos y el día de la presentación no fue. Y mi papá contaba la historia que le contó a mi abuelo, así como: papá, no fui a eso porque esa orquesta no es de mi nivel y no sé qué. Y papá le dijo: vamos ya, que pidas disculpas. Y mi papá se opuso: no voy a ir a tocar con ellos. Mira, es tan fácil como esto, mi abuelo y mi papá, contado por mi papá: o vas o te llevo a trompadas a pedir disculpas por lo que hiciste. Mi papá jamás mi abuelo le pegó, pero jamás también mi abuelo le hizo. Después de eso solo tuvieron dos, esa fue la primera. Pues bueno, él se fue y a toda la orquesta le pidió disculpas. Ahí duró 2 años y después logró entrar a la orquesta de mi abuelo como trompeta 4. Pero fue muy transitorio su paso por la trompeta. Él a la par estudiaba piano y ahí se enganchó con el piano totalmente dentro del conservatorio. Fue compañero de Ruth Marulanda, de Teresita Gómez, fue compañero de Blanca Uribe. Estudiaron juntos, pues, ¿no? Ellos estaban en esa época. Papá tuvo una infancia y una juventud donde más que él fue muy enamorado. Y bueno, él disfrutó mucho su vida. Siempre, hasta el último día lo disfrutó. En serio. Algo muy bonito en él es eso. Su vida era
aprovechar cada momento, un amor incondicional, un amor sagrado por la música. Increíble, pero así fue. La música para él era el amor de su vida. Bueno, estudió piano con la maestra doña Lucía Pérez. No le decía maestra, sino doña Lucía. Supongo que así todo el mundo le decía a la señora. Lo quiso mucho. Tenía una facilidad de hacerse amigo de sus profesores porque también de una misma forma, un ejemplo similar fue que empezó a estudiar cello. Porque mi abuelo, pues mi papá era una persona que también, al ser, digamos, un tipo tan pintoso, su vida también era muy de fiesta y jolgorio de la universidad, pues ni se diga. Entonces él compró un cello una vez para mi abuelo, particularmente él, meterse a estudiar música al conservatorio como chelista. Mi papá le decía, pero papá, ¿para qué compraste un cello? No, es que este instrumento es para músicos de categoría. Y entonces lo trabó y lo trabó y lo trabó, y lo que mi abuelo quería era algo similar a lo de mi tío, que estudiaba ya el violín en el conservatorio. En Brasil, por ejemplo, él le compró un cavaquinho y lo afinó con las cuerdas del violín. Mi tío desde muy chiquito, por eso fue un gran violinista también. Súper talentosos, lleno de disciplina. Viajó por todo el mundo tocando su violín con una prestigiosísima camerata Alberto Lisi. Y bueno, pues mi papá empieza a estudiar cello, finalmente, bueno, se enganchó con el cello y pues un instrumento hermoso que también fue, yo creo que determinante en la forma en la que mi papá percibía la música. Porque es que el podcast lo quiero llevar es a eso, a la emoción que me da escucharlo. Es como si mi papá no se hubiera muerto. Me da mucho dolor aterrizar la verdad y saber que ya no está. Pero caramba, me da una alegría escucharlo. Me siento demasiado orgulloso de mi papá. Aquí estoy escuchando del disco Símbolos. Disco lindísimo que hizo, que ya les voy a contar esta historia, también es muy bonita. Bueno, mi papá en el conservatorio estudiando piano con doña Lucía Pérez, cello con Matzenauer, chelista de la Sinfónica de Colombia. En esa época, pues era posguerra, entonces hubo muchos europeos que llegaron a Colombia, América. Muy bueno. Él estudiaba, nació en el 41. Estaba feliz, estaba contento. Allá tenían orquestas. De sus compañeros eran los más grandes, era por ejemplo Luis Viaba, que eran los estudiantes avanzados, ya estaban por terminar. Y los contemporáneos a él, no, también mayor, Ernesto Díaz. Y Ernesto Díaz tenía una camerata de cuerdas. Él tenía un grupo, orquesta del conservatorio. De esta orquesta, pues mi papá empezó a decir, carambas, qué nota. Y con Ernesto Díaz se pusieron de acuerdo y hicieron una orquesta llamada Colombiana de Arcos. Tocaban música moderna. Mi papá le dijo, bueno, pues toquemos música moderna, pero también toquemos música colombiana. Y empezó también ese gusto por la música colombiana en formato camerata, lo cual fue criticado por los tradicionalistas, que como no es esta época, ¿no? Que la libertad es lo primordial en la música y en todo. En esa época no, en esa época era un delito, pues, que el bambuco no sonara con tiple, bandola y guitarra. Eso era tan así que en el Conservatorio Nacional casi sacan a Ruth Marulanda, a la paisita, así la expulsan. Les tocó a todos interceder porque me tocaba bambucos con mi abuelo. Increíble, pero cierto. Bueno, el caso es que mi papá empieza a tener aquella fascinación por el cello, por las cuerdas, y empieza a despertar ese gran amor de su vida que fue el sonido de camerata. Bueno, pasa la vida, ya con el cello estudiándolo, al poquito tiempo de estudiarlo, 3 años, 4 años, ingresó a la Sinfónica de Colombia. Allá estuvo 9 años, con una renuncia que le costó mucho tiempo porque era muy cercano también al maestro Blas Rots. Rots
Tenía dos favoritos. No dicho por mi papá, dicho por músicos de la época que conocieron en aquel momento. Y era Luis Viaba y Francisco Cristancho. Francisco Cristancho, mi papá era un hijito de Olaf Roth, un director. Mi papá quiso pero con todo el corazón. Fue su gran maestro. Decía que era un pianista excepcional. Y él también aprendió mucho esas maneras de interpretar. Porque esas obras que él hacía en su sinfónica, hacía su versión, su propia forma. No es como hoy que entonces tú te metes a YouTube y ves la versión de Tokio Shanghai, y si no, pues la de Viena, y si no, la de Sogamoso. O sea, todas están ahí. Entonces, no, eso eran algunos discos y realmente, incluso mi papá me decía que los discos llegaban a los puertos, Buenaventura, o arriba, y hasta que no bajaban por río. Es que eso era tenaz la música. Entonces, para esa época, él me contaba también que la charanga y la pachanga, que es lo que hoy se conoce como salsa, fue lo que Richie Ray y Bobby Cruz dijo, mezclaron todo eso y volvieron el estilo salsa. Mi papá lo conocía como charanga y pachanga. Y todo eso entraba era por el río. Conseguir un disco era por río. Entonces digamos que no había esa influencia. Y Roth tenía una forma de interpretar que venía de Europa, la tenía clarita. Mi papá le aprendió. Le entendió aquella forma. Fueron muy amigos. Y además fue su maestro. Mi papá sí que le cabía la palabra maestro ahí con todo el orgullo y el honor. Renuncia a la sinfónica y tenía aquella sonoridad sinfónica más la de la camerata. Había que ser la orquesta colombiana. Entonces de esto con Ernesto Díaz la orquesta seguía trabajaban para el Banco de la República. Hicieron de hecho la inauguración de eso. Y la orquesta colombiana inauguró la sala. Y empieza realmente a ver gatear sus primeras palabritas del amor verdadero, del amor genuino que un músico puede llegar a sentir, y fue su orquesta colombiana. Cuando él hizo la orquesta colombiana, realmente su vida cambió. Su vida cambió y se convirtió en entender cómo podía ocasionar que la música colombiana se interpretara de la forma en la que se interpretaban los conciertos que él alguna vez tocó. No quería parecer una sinfonía, pero él decía, ¿cómo es posible que las melodías no se degusten, que se tengan que tocar tan rápido? Que cuando cogen y tocan bochica lo tienen que... como un concurso. Entonces él no compartía eso. Y en la orquesta colombiana encontró que el camino para saber qué era lo que él quería y no tener que ver más hasta cierto punto pues con lo que tradicionalmente se hacía. Esta idea de la orquesta colombiana lo llevó a crear la orquesta colombiana, sí, pero también lo atrasados de esa época, la mentalidad retrógrada, erudita, sábelo todo, horrible, del conservatorio de la época, ¿no? Tampoco se puede juzgar al conservatorio hoy. De esa época era así, atrasado. Mi papá le pega el batazo. Home run. La Cristancho. La primera escuela privada que enseña jazz en Colombia. Música colombiana, guitarra. Todo lo que era prohibido en el conservatorio en Bogotá. Que era donde la gente estudiábamos. Después de la Cristancho empiezan todas. Pero fue él quien, en esa mente gigante y creativa, el que pega primero pega dos veces. ¿Qué pega primero? Sí, pega dos veces, así. Entonces él coge y hace su escuela y eso se volvió un hit, pero un mega re-hit. Él sale más o menos en el 69 de la Sinfónica, dura un par de años pasándola duro. Trabajó en el casino del ejército tocando el piano, mientras la Cristancho y todo esto, hasta que unos curitas también ayudaron, le prestaron la iglesia del Divino Salvador. Ahí en un salón empezó, al poco tiempo ya tenía una casa arrendada y que arrendó con una vela,
en una reunión tomándose unos aguardientes, se fue, vio una casa y la arrendó, sin más ni más. Y empezó la Cristancho. No sé la calle, yo soy más malo para eso de las calles, pero sé en dónde queda. Está a 3 cuadras de la iglesia hacia el norte, por la acera de abajo de la este. Ahí empezó la Cristancho. Se llamaba Centro de Orientación Musical Francisco Cristancho Camargo. Ese era el nombre. Por favor, genios del marketing, no escuchen esos textos porque me van a regañar por lo extenso. Por lo extenso. Bueno, hace la Cristancho y en serio empieza una revolución total. Porque digamos que también en ese momento mi abuelo había enfermado. Mi abuelo lamentablemente estuvo enfermo pues, muchos años. Los últimos 8 años, 7 años de su vida estuvo enfermo. Fue un momento muy difícil, digamos, para toda la familia. Pero bueno, eso fue lo que les tocó vivir. Pero la Cristancho y la Orquesta Colombiana fueron que el motor que también volvía a conectar a mi papá con la forma, con la búsqueda de aquella fórmula para hacer su música. Pero esa fórmula estaba clara en una sola persona. O sea, a la fórmula todavía le faltaba un ingrediente. Hacía falta la gotica, la pizquita, el aroma perfecto, que se llamó Mauricio Cristancho. Ellos fueron compañeros en la Sinfónica, fueron compañeros en la vida, hermanos, pero su mayor unión fue la Orquesta Colombiana, ni siquiera la Academia, porque en la Academia diferían en su forma de pensar, lo que después los llevó a separarse incluso. Pero mi tío fue ese ingrediente secreto, el ingrediente secreto para entender la música y la forma de interpretarla. Mauricio Cristancho. A lo Kung Fu Panda. Mi tío era ese ingrediente. Fue la conexión perfecta a la música que mi papá hacía. Entonces obras, por ejemplo, como Miniatura, que expone al violín en una forma de concierto basada en la música colombiana. Negrita, Pochica, San Juanero. Bueno, toda la música que hicieron, el San Fernando, sin ir más lejos, ocasionó una forma y una sonoridad increíble. Mi papá en ese momento con su piano también ya tenía determinada esa forma. Sin embargo, fue su hermano quien le ayudó a entenderla a partir de esa unión increíble. Mi papá escribía, dirigía su orquesta y mi tío era el concertino. Esa iba a funcionar. Era un combo perfecto. Ahí empezó ya definido el amor de mi papá y su forma de hacer la música. Pasa el tiempo con la Cristancho. Fallece mi abuelo y al poco tiempo le ofrecen dirigir la banda del Boyacá. A mi papá no le gustaban las bandas. Esa era la realidad hasta ese momento, porque a la par de ese ofrecimiento le ofrecieron también irse a Venezuela a trabajar con Aldemaro Romero. Y pues Aldemaro Romero era en ese momento el famoso del mundo. Él hace una petición inaudita. La voy a intentar narrar, se me olvidan cosas seguro, pero pidió un instrumental nueva de percusión completa, xilófono, marimba, vibráfono, todas lo que sean placas, tubulares, tímpanis de 6, 2 juegos, bombos sinfónicos, de todo lo de sinfónica. Pidió música nueva. En ese momento las bandas tenían aquella como revolución mundial, las bandas de viento, y los japoneses eran los duros de esa orquestación. Entonces pidió música del Japón, brutal. Él decía, con esto me dicen que no y me voy a Venezuela. Pidió que la banda pasara de 25 músicos a 70 músicos. Pidió que no se hicieran, que era lo más atrevido, y lo que él decía, con esto me dicen que no usaran más gorrito, que se presentaran solo en teatros o iglesias, porque eran los espacios que habían en los municipios, los pueblos y las ciudades fuera de Bogotá. No era habitual teatros para esa cantidad fuera de Bogotá, no, excepto en las ciudades grandes, ¿no? Medellín, Manizales, Fundadores. Él siempre hablaba que con la Sinfónica iban a Fundadores, en Manizales,
o el Pablo Tobón en Medellín, etcétera, que eran los teatros que existían en las grandes ciudades, en los pueblos no. Entonces, bueno, él forma ahí su cuestión, se va, hace la propuesta y lo recibió un señor Gustavo Mateus, que simplemente tomaba nota. En esa época el gobernador era Jorge Perico Cárdenas. ¿Quién fue quien llevó a mi abuelo el día de la grabación que mi abuelo enfermó? Él fue quien lo llevó a la clínica. Eran muy, muy cercanos. Pues mi papá esperando la razón y mi abuelita, ay, como hubiera sido de orgulloso mi Pachito, y que mi Pachito para allá y mi Pachito para acá. Y finalmente lo llaman y le dicen que sí. Tanto fue que se olvidó hasta hablar del sueldo, pero ellos viendo todas las peticiones que mi papá hizo, pusieron un tremendo sueldo, pero nadie podía ganar más que el gobernador. Pues ahí también él propuso, no, pues la UPTC, hay que abrir el programa. El caso fue que ahí el señor Gustavo Mateus revolucionó también la cultura nacional a partir de todo lo que hizo, porque eso que hizo con mi papá con la banda, lo hizo con todo. En serio, él fue un artífice tremendo, que incluso mi papá con pesar decía, ¿cómo dejan caer eso? Es como si hoy dejaran caer lo de la filarmónica. Aquello que, guste o no, o sea, lo que sea que mencionaban algunos, caramba, es un monstruo. Es increíble que pase. Y que ahí es que acariciarlo, fortalecerlo, y alrededor de eso, ver cómo se construye para que siga siendo gigante. Que realmente eso es lo que hay que hacer es en comunidad musical. Trabajar en pro de los proyectos comunes, no en bien de uno. Que el puesto que haya sea bueno para quien lo ocupe. No, si no es para mí, entonces no es para nadie. No. Mentalidad equivocada que en ese momento, no sé qué pasó, porque alguna vez me contaba alguien de allá que todo está arrumado, los instrumentos dañados, todo eso se dejó perder. Yo me imagino que ahorita, eso que me contaron a mí fue hace unos 10 años. Pero yo no creo que exista hoy la banda al nivel que estuvo en la época de mi papá. Sí, por favor me corrigen. Es información que desconozco y que tampoco pues tengo la intención o el interés de consultarla. Pero hasta donde yo supe no existe banda departamental de Boyacá hoy profesional. Entonces, bueno, hace esta banda. Digamos que de las cosas malas que pasan allí es algo que en música no pasa. O sea, que uno dice como, no, estamos alejados de eso. Pues bueno, como mi papá pidió un concurso nacional, que inclusive muchos músicos que duraron mucho tiempo en la filarmónica, yo creo que ya ninguno estuvieron en esa banda. Recuerdo un señor Pinzón, mi papá me hablaba de que Pinzón estuvo en la banda de Boyacá. Amparo también, así varios nombres, no me acuerdo, pero son músicos que estuvieron muy buenos, porque esa banda era muy buena. Y bueno, la banda de Boyacá, y lo amenazan. Yo imagino que también es una cuestión de tiempo, ¿no? Las administraciones son muy cortas, entonces tampoco le permitieron llegar a más, porque de pronto ni sabían si había más continuidad de aquella administración. Puede ser. Vuelve a Bogotá, su escuela, la Cristancho, la orquesta colombiana. Ahí comete un plagio. En ese entonces había... Ah, no, esto del plagio es una historia súper bonita, pero es mucho antes. Mi abuelo dirigió la banda de Boyacá. Y él viajaba, hagamos de cuenta, los viernes y volvía a Bogotá los martes o los lunes. Incluso mi papá cuenta en su libro, las memorias que mi hermana le transcribió súper bonitas, cuenta que hasta el nombre del, ¿cómo se llama? Del coso de buses, que marca, sí, la marca no, la empresa que lo transportaba. Esta historia que les voy a contar es muy bonita. Llaman de presidencia a la casa del maestro Francisco Cristancho. Mi abuelo estaba en Tunja. Entonces mi papá contesta, papá, lo llaman de presidencia.
y se hace pasar por mi abuelo. Orden. Ya lo comunicamos con Belisario Betancur, que en ese entonces era algo. Pachito, ¿cómo estás? Belisario, ¿cómo estás? Pues mi papá decía, si este lo tutea, pues yo también lo tuteo. Pachito, vamos a hacer esto, pero no tenemos tiempo. Necesito que para pasado mañana me tengas la música de este disco que vamos a hacer con esto. Y pues pensé en ti. Cuéntame cómo estás de tiempo, etcétera. Entonces mi papá llega y dice, Belisario, y ponía esa vocecita. Belisario, claro que sí, pero estoy ocupado, entonces te voy a mandar a mi hijo, que ya está haciéndolo. Y le mandó. Y entonces mi papá fue a la reunión de presidencia con el alto funcionario y acepta el contrato. Se clava a trabajar 2 días enteros viendo a ver cómo cumplía con la labor que le habían puesto. Y bueno, llega mi abuelo. Mi papá le cuenta, papá, mira, yo hice esto. Estaban pasando un momento difícil porque él le había tocado aceptar la banda en Tunja. Y era duro. Mi abuelo estalló, fue la segunda vez. Y les contaba que tuvieron aquellos momentos difíciles. Y eso fue llanto y todo. Y mi abuelo empezó, acá tenemos es un ampón. Mi tía Sofía, llámeme a la policía. Que esto hay que denunciarlo. No he dicho, gravísimo. Mi abuelita llorando y mi papá y todos. Nos vamos ya a decirle la verdad. Qué vergüenza. Entonces mi abuelita le dijo, pero mire las partituras. Ah, bueno, muestre. Ah, guitarra, me va a dar el chance de ser su guitarrista. Súper sarcástico. Violín, qué bueno que pensó en su hermano. Piano, me imagino que será usted. Ah, con trabajo, soy Lito. Soy Lito. Mi papá decía soy Lito porque mi abuelo le decía soy Lito a Zoilo Nieto, quien fue bajista de ellos mucho tiempo. Pues no de ellos, fue bajista de las agrupaciones de mi abuelo en aquel momento. Entonces era Zoilito. Listo, llegamos a la cumbre. Yo solo lo hago para poder contarles bien la historia. Y bueno, entonces Zoilito y no sé qué, y el sarcasmo. Y mi abuelita le insistía, pero por favor escuche. En ese entonces no era como el Sibelius, ¿no? Sonaba la regla. Ellos, su chip estaba entrenado para, o con un instrumento o viendo la partitura, pues entendían la música. Sibelius, para los que no saben, es un programa de notación musical. Uno escribe eso, las notas y el aparatico lo toca. Y bueno, y ahí viene la parte bonita del cuento. Mi abuelo revisa las obras, las analiza un momento de tranquilidad en la familia y llega y se levanta. Francisco José, ¿cuándo grabamos? Desde ese momento mi papá se convirtió oficialmente en quien le transcribía y le realizaba todas las versiones. Entre esas, por ejemplo, el Tricolor. La música del Tricolor la escribió mi papá, porque era quien tenía el conocimiento de las cuerdas. Pero mi abuelo quería incursionar en eso de las cuerdas, entonces le dijo a su hijo que hicieran esto, y eso lo hicieron en conjunto. Él cogió 3 de sus obras, Torbellino, Guabina y Bambuco. No estoy mal. Carambas, me corché ahí yo en los 3 estilos. Yo lo tengo por ahí anotado, lo confirmaré en otro podcast. No se les olvide dejar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, que estaré feliz de poderlas contestar. Y entonces, y me bajo despacito porque ya casi llego a mi casa. Y entonces, no, vámonos para allá y bajamos por el parque. Y entonces grabaron y ahí empieza esta dupla. Mi abuelo le decía el cuarto de la música. Y esa era la guarida de los dos. Algo muy parecido a lo que yo viví con mi papá. Una compinchería tremenda, una amistad brutal. Éramos muy cercanos y así mismo fueron ellos dos. Muy bonito. Realmente ahí hay una historia muy bonita que se repitió en 2 generaciones.
sin decir que no había sido cercano a mis hermanas, solo que digamos que yo era el que estaba todo el tiempo ahí con él. Eh, Esa fue la historia que les quería contar, que no era del momento que les estaba contando la banda. Él regresa otra vez, ya volviendo a la época donde conoce a mi mamá y tienen 3 hermosos hijos. Eliana Cristancho, mi hermana mayor, Eliana Cristancho Cáceres. Mi mamá se llama Miriam Cáceres. Ella nació en un pueblito muy bonito, se llama Mariquita, Mariquita en el Tolima. Siempre me he burlado mucho de ese nombre, pero no. Es un pueblito súper bonito, calientísimo. Mi mamá siempre es orgullosa de sus aguacates y de los mangostinos. De hecho, creo que hay un festival y todo. Y nos tienen a nosotros. Eso fue más o menos, se conocen por los años 80. Mi mamá le transcribía la música. En esa época no habían cibeles, como les cuento. Entonces, los copistas eran como músicos especialistas en transcribirle a los instrumentos, tenían otra transposición, las partituras. O sea, ellos tenían que coger lo que estaba en do. Si explicar esto ya sería más complejo. Lo que estaba en do lo tenían que pasar a las otras tonalidades. Esa era su labor. El caso es que mi mamá empieza a buscar trabajo en Bogotá. Una familiar así súper lejana de no sé quién, nada, le conectan y dice, el maestro Cristancho está buscando, y mi mamá le encantaba pintar. Y mi papá le hace como la entrevista, y la entrevista era transcribir una partitura. Mi mamá no tenía ni idea de música y se la hizo igualita, contratada, y 3 lindos hijos. Eso fue al grano. Para el año 81, casándose en Mariquita, nace mi hermana, yo nazco en el 83. Y esa época, digamos que fue un poco turbia porque había lo de la guerra esta con los narcos. Entonces era harta, era una época, en la infancia uno recuerda miedo. Yo no me acuerdo tanto como de las cosas. Bueno, odié el colegio, sí, eso sí me acuerdo. Odiaba el colegio. Tenía algo peor que el colegio. Pero así chiquito me acuerdo es que había ese temor de la guerra con los narcos, las bombas. Eso era pan de todos los días y bueno, un momento muy harto en la historia de Colombia. Digamos que eso nunca tuvo nada que ver con la escuela ni nada. Pasa el tiempo y finalmente un día mi papá llega a la casa y renunció a su academia. Él renunció a su propia academia. ¿Por qué? Porque era tal el amor por su hermano que prefería no discutir sobre eso y más bien dejarlo, porque además era un gran administrador que llevó a la Cristancho a hacer una facultad de música en una universidad. Mi tío Mauricio Cristancho, logró eso. Él se separan más o menos para los años, sí, por allá para los 90, todo esto. Entonces mi papá ahí también tenía una idea de presentarle a un alcalde de Bogotá la idea de una banda, no, de un concierto de la Orquesta Colombiana. Cuando lo presenta, más bien les dice, bueno, pero en vez de hacer un concierto, aumenten un pilín en presupuesto y contratan todo un año a una banda, pues otra de sus la banda de Bogotá. Fue fundada por mi papá. La dirigió en 2 oportunidades. Él fue director de esa banda durante 2 temporadas distintas. Y yo me acuerdo que yo iba a la banda con él todo el tiempo. La banda que él fundó. A la par de eso, ya terminando eso, él ya sale de la banda y empieza el taller musical Francisco Cristancho por un contrato que tuvo con Ecopetrol para la escuela de música de allá. Ahí la orquesta colombiana se mantenía de manera, lo que llamamos nosotros chisgas. Salía una chisga, se hacía el concierto. No había estabilidad para la orquesta. Él siempre buscando eso. Cuando yo ya estaba más grandecito, empecé a tocar el clarinete y el saxofón y mi papá hizo otra versión de la orquesta. Tocamos para Nestlé. Ahí también tuvimos unos cuantos conciertos. Después ya más grandecito, estaba más enterado, ya teníamos el grupo Bacatá y mi papá seguía con su amor ferviente por la orquesta colombiana. Y esta orquesta tocó en el bicentenario de Cafam.
Tuvimos 2 temporadas, 2010 y 2011, que era celebrando con música colombiana. El doctor Jorge Guzmán fue quien hizo ese contrato a la orquesta. Estuvimos en 2 temporadas súper bonitas con las uñas. Nos tocó vender una casa para poder pagar. Fue un momento muy bonito. Difícil, pues la plata sí, siempre va a ser un ingrediente pues necesario, ¿no? Toca invertir. Se invirtió eso, bueno. Pero la inversión sí funcionó, porque a esos conciertos iba el maestro Raúl García, que fue un gran amigo de mi papá, con quien caminaba por la séptima cuando eran jóvenes, trabajaban juntos. Él era clarinetista. Y salían de sus estudios, soñaban. El uno con la Orquesta Colombiana y su Academia Cristancho. Y el otro con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El maestro Raúl García fundó la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hoy Bogotá, de Colombia y América, le debe la estabilidad, la fuerza que tienen y la dignidad que los músicos que allí trabajan al maestro Raúl García. Y nosotros, los que de una u otra forma participamos de las cosas que hace la Filarmónica, debemos tener en nuestra memoria aquella figura tan importante que fue el maestro García. Bueno, el caso es que ahí se me enredó el cordón. El caso es que ahí mi papá se reúne con Raúl García y empiezan a planear una banda, que sí, que así no, que más pequeña, que más grande. Después de muchas reuniones, de mucho pensar, le presentan el proyecto al doctor David García, quien acepta una banda de 30 músicos que se conectara con las personas. Como decía un amigo mío, Pablito, decía que le devuelva la posibilidad a las personas de escuchar su música. Y mi papá, con arreglos, con música, con dirección, cogió esta banda. La banda siempre estuvieron en sus vidas. En su vida, la palabra banda fue fundamental. Fue un eje. La banda estuvo bajo su dirección muchos años. Grabó muchos discos con solista en esa época. Grabamos muchas cosas. Grabamos Pachito Comenta con las historias. Pero algo que es, digamos que el final de la historia, que es la que me lleva a aquella conexión mágica que él tuvo con la música y con su hermano, fue que cuando mi padre ya estaba en sus últimas horas, digámoslo así, pedía escuchar a su hermano y la orquesta colombiana. Coincidencia, energía, lo que haya sido, hizo. A los 2 días mi tío también falleció. Y fue eso, aquella magia y el entendimiento que tenían juntos para hacer la música. Hoy nos queda ese legado, un legado inmenso. Un legado que conservaremos en esa forma única, en esa paciencia, en esa delicadeza, en cómo mi papá siempre mencionó: acaricia cada corcheíta. Será su lema primordial. Cada corcheíta hay que acariciarla. Eso no es tocarla, porque si no es como se siente desde lo más profundo. Un legado inmenso que nos deja mi padre, un compositor tremendo, de obras bellísimas, un arreglista ejemplar, tremendo, de una sonoridad única, un músico excepcional, integral, donde él sabía que lo del talento pasaba a un segundo plano, se había voluntad y sobre todo se había gusto, porque él sabía lo que tenía, pero siempre se exigía mucho más. Entonces, mis amigos, con el mayor orgullo, esta información para que me dejen sus inquietudes, sus preguntas, vean los otros podcasts. Hoy empezamos, 27 de septiembre, para que cada miércoles presentemos uno nuevo. Algunos con invitados, con mi familia, con las cosas nuevas que vienen, por ejemplo, del tren de la música, que lo canta mi esposa, lo produce mi cuñado, lo crea mi hermana y está una nota. Se los recomiendo.
Escúchenlo cuando salga y a disfrutar. Y a disfrutar de esta música tan linda, que El Tren de la Música es un programa para niños. Entonces vale mucho la pena para las familias. Gracias por escucharnos. Hoy es un día de fiesta porque además hoy sería el cumpleaños de mi abuelo. 27 de septiembre de 1905 nació. Hoy presento el podcast de mi papá. Podcast de mi papá. Celebrando su vida y su legado. Está vivo en todos sus discos, en las redes, en las agregadoras y todo eso los pueden encontrar, los pueden disfrutar. Y yo también se los estaré presentando. También darle un vistazo a los Pachito Comenta. Los estaré compartiendo también en las versiones para que los tengan en cuenta. Y un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.